Bienvenido a una lección sobre la fórmula de anualidad de pago. En una anualidad comience con nada, ponga dinero en una cuenta de forma regular, y termine con dinero en su cuenta. Ahora aprenderemos sobre una variación llamada una anualidad de pago. Con una anualidad de pago comience con el dinero en la cuenta, y retire el dinero de la cuenta de forma regular. Cualquier dinero restante en la cuenta gana interés. Después de una cantidad fija de tiempo, la cuenta terminará vacía. Las anualidades de pago se utilizan típicamente para retiro. Tal vez haya ahorrado $500,000 para la jubilación y quería ganar dinero de la cuenta cada mes para vivir. Puede desear que el dinero durará 20 años o más. Esta es una anualidad de pago. Así que aquí está la fórmula de anualidad de pago, donde P sub 0 exactamente el saldo en la cuenta al principio, también llamó la cantidad inicial o el principio. De aquí está la retirada regular. Por la cantidad que gana cada período de tiempo. R es la tasa de interés anual expresada como decimal, que está aquí y aquí. Por ejemplo, el 5% sería 0.05. K es el número de períodos compuestos en un año, que está aquí y aquí. Y finalmente, N es el número de años que se hacen los retiros. N está aquí en la fórmula. Ahora, la frecuencia compuesta no siempre se da explícitamente, pero está determinada por la frecuencia con la que toma las retiradas. Y esta fórmula también se puede utilizar para préstamos, que veremos en una lección futura. Antes de mirar algunos ejemplos, hablemos sobre el rondeo. Es importante tener mucho cuidado con el redondeo al realizar cálculos con exponentes. En general, ¿quieres mantener tantos decimales? Durante los cálculos que puedas. Asegúrese de mantener al menos 3 dígitos significativos, lo que significa que incluimos 3 números después de cualquier cero líder. Por ejemplo, si estuviéramos redondeando 0.00012345, redondaríamos a 0.000123. Este número tiene 3 dígitos significativos. Y esto generalmente dará una respuesta lo suficientemente cerca, pero mantener más dígitos siempre es mejor. Ahora vamos a ver dos tipos de ejemplos. Después de retirarse, desea poder retirar $1,800 cada mes por un total de 20 años. Si su cuenta de jubilación gana 3% de interés, ¿cuánto necesitará en su cuenta antes de retirarse? Comience a identificar toda la información importante. Desde que quieras retirar $1,800 cada mes, esto nos dice que la cantidad de retiro regular, es 1,800. Y porque los retiros son mensuales, K, número de compuestos por año, sería 12. ¿Quieres hacer retiros por un total de 20 años? Por lo que N es 20. Y la cuenta gana 3% de interés donde R sería 3% como decimal, y por lo tanto R igual 0.03. Y nuestro objetivo aquí se encuentra P sub 0, el balance necesario en la cuenta. Así que ahora realizaremos la sustitución en la fórmula y encontrar P sub 0. SODE igual 1,800, K igual 12, donde K está aquí, aquí y aquí. N igual 20 y R igual 0.03, donde R está aquí y aquí. Y ahora necesitamos evaluar esto para encontrar P sub 0. Y es difícil evaluar esto todo de una vez en la calculadora, así que comience evaluando esta cantidad aquí en el numerador, así como esta cantidad aquí en el denominador. Evaluando esta expresión dentro de la paréntesis en el numerador que tendríamos. Paréntesis cerrada. Vamos a elevar esto a la potencia de menos 20 por 12. Y aviso como incluí todos los 10 lugares decimales aquí en el segundo paso. Podemos redondar a 3 dígitos significativos, pero, otra vez, los lugares más decimales que utilizamos, más precisa nuestra respuesta. Y el denominador será 0.03 dividido por 12.
que es 0.0025. Ahora encontraremos el producto del numerador, y luego dividir por el denominador, así que en el numerador tenemos 1800 por 0.450777286. Y vamos a dividir esto entre 0.0025, lo que nos dará P0 bajo. Redondeando al centro más cercano, aviso que P sub 0 es $324.559.65, así que es la cantidad inicial o el saldo que necesitarías en tu cuenta para comenzar para retirar $1,800 cada mes por 20 años. Si su cuenta gana 3% de interés. Ahora deje mirar un segundo ejemplo. Aquí ya sabes que has ahorrado $300,000 para retiro, su cuenta gana 4% de interés. ¿Quieres saber cuánto podrás saber cada mes si quieres poder tomar retiros por 15 años? Comience por identificar la información importante. $300,000 es P sub 0, la cantidad inicial o el principio. La cuenta gana 4% de interés, y por lo tanto R igual 0.04, 4% como decimal. Quieres retirar cada mes, así que K va a ser 12, y quieres hacer retiros por 15 años, so N igual 15. Así que para este problema queremos encontrar la cantidad de retiro por mes. Así que sustituiremos 300,000 para P sub 0, 0.04 para R, 12 para K. Que está aquí, aquí y aquí, y 15 para N. Aviso, aquí estamos solucionando para D, así que primero evaluaremos la paréntesis en el numerador y el denominador, y luego resuelve para D, así que empezamos con el numerador. Tenemos, cierre la paréntesis, levantados al poder de menos 15 por 12. Que nos da este decimal aquí. Y nuestro denominador será dividido por 0.04 por 12, lo que hemos expresado como un decimal aquí. Ahora para el próximo paso queremos encontrar al coeficiente de D, así que encontraremos a ese cociente, y luego multiplicar por D, so 0.4506404.955 dividido por 0.0033333333. Nos da nuestro coeficiente aquí para D, así que ahora tenemos la ecuación 300,000 igual 135.19215D. Para resolver para D. Ahora dividiremos ambos lados por el coeficiente de D, así que esto se simplifica a 1, así que tenemos D en el lado correcto, y este cociente nos da el valor de D. Así tenemos 300,000 divididos por 135.19215. Redondo al centro más cercano igual $2,219.06, lo que significa bajo estas condiciones que podrías retirar $2,219.06 cada mes, por 15 años. Quiero ver un ejemplo más, pero miraremos ese ejemplo en la parte 2. Espero que encontraste este útil.